Cancelada, 4 chicas chulísimas con micrófonos de dudosa calidad. Síguenos en nuestras redes sociales, @canceladaspodcast, para enterarte de todas las novedades, que no son muchas. Hola, buenas a todos. Hoy volvemos con el primer episodio de Canceladas del año 2024 ya, ¿eh? Y además estamos muy bien acompañadas, ahora os diré por quién. Y bueno, como veis, no soy Mary, tampoco soy María. Soy Lidia, me ha puesto aquí de técnica de sonido, pero bueno, espero hacerlo lo mejor posible. Y bueno, hoy estamos con una periodista de investigación y escritora que según Wikipedia tiene más de 20 años de experiencia. ¿Vale? Una larga trayectoria. Estamos con Patricia Simón. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, Hola. aquí muy contenta, la verdad, de estar contigo. Y bueno, Igualmente. ella es especializada en derechos humanos, ecofeminismo y periodismo de paz, que eso no lo pone en Wikipedia, pero ya nos lo contará ella, yo creo. Y además ha sido cofundadora de un medio que se llama Periodismo Humano y también ahora escribe sobre todo para medios como La Marea, 5W, El País, muchos medios. Ella ha estado pues, en muchos sitios, ha estado en la guerra de Ucrania recientemente, en las inundaciones de Libia, en el terremoto de Marruecos también, si no me equivoco. Y ha trabajado en radio, en televisión, en documentales, en muchos sitios. Y el más importante, que yo no lo conocía, en Canal Sur. Sí. Que, vamos, Wikipedia me la ha descubierto y me parece increíble. Y además de Chepona, es de Ujú. Málaga, como muchas del grupo de Cancelada, y nada, pues nos encanta. Y bueno, además también estamos con María y Mary. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues bueno, Muy aquí navideñas. encantadas de estar aquí un día más. ¡Feliz año! Feliz No lo he año, dicho. feliz ¡Feliz año. Feliz año! año, Feliz claro. año, ¿verdad? Y nada, con ella con Patricia queremos conocer desde dentro cómo es ser una periodista internacional, ¿no? Lo que no se ve, digamos. Bueno, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de Nosotros estar con vosotras. igualmente estamos muy felices, de hecho, porque estamos muy emocionadas de entrevistarte, porque muy pocas veces tenemos ocasión de hablar así tan de tú a tú con un periodista que ha estado cubriendo cosas con una periodista que ha estado cubriendo cosas tan relevantes y hechos pues históricos. ¿Qué pasa? Que nosotras lo pensábamos y se nos ocurrían muchísimas preguntas a nivel periodístico. Bueno, esto, cómo ha escrito, pero claro, nuestra audiencia pues no se destaca por ser periodistas, Claro, Claro. son nuestras coleguis y nuestras amigas y la gente pues que no tiene muchas veces estudios de comunicación y muchas veces le interesan las cosas tan específicas que a nosotras sí. Efectivamente, de hecho, nosotras lo que queremos hoy un poco es desmistificar la idea esta romántica del periodista internacional y Ujú. queremos entender realmente qué es lo que hay detrás y lo que normalmente no se cuenta o no se sabe. Entonces, para ello traemos una especie de ejercicio en el que hemos querido crear un consultorio con nuestro entorno para que sean no periodistas los que te entrevisten y Ah, así muy bien. entendamos un poco desde una perspectiva mucho más mundana, que a los periodistas nos gusta mucho hablar de periodismo y hay Todo mucho el rato. tenemos mucho ego dentro de esto, de que somos muy listos todos. Entonces queremos que tanto mi abuela como tu sobrino, como el que lleva la panadería de mi barrio, pues pueda entender un poco realmente qué es ser un periodista internacional y qué es eso del periodismo de paz, que realmente es por lo que queremos empezar, porque ¿cómo le explicas a alguien que vas a la guerra a hacer periodismo de paz? Porque es un poco complicado de entender de primera, creo yo. Claro. Pues no contando la guerra como un videojuego, porque en realidad, aunque a veces sea tramposa la imagen que nos da la televisión, ¿no? De la adrenalina, del frente y demás, la guerra en general, si te vas al frente, son hombres muertos de miedo, agotados, que lo único que quieren es que se negocie cuanto antes para que eso acabe y volver con sus familias y con sus seres queridos. Y si te vas un poquito más atrás, lo que te encuentran son sobre todo a mujeres en la retaguardia consiguiendo que la gente pueda sobrevivir, convirtiendo los muebles en leña, cocinando lo que consiguen y demás. Y creo que, por una parte, cuando muestras eso, muestras que la guerra es el mayor fracaso que tiene la humanidad, y por otra parte, hablar todo el tiempo y recordar que todas las guerras terminan en una negociación, con lo cual, cuanto antes alcance, antes van a terminar de morir personas. Y eso significa hablar con la gente que se niega a ir a la batalla, los desertores, con la gente que son pacifistas, con los expertos y expertas que te van diciendo, bueno, pues por dónde se pueden llevar esas negociaciones, y a la gente que en realidad en los cementerios lo que te dicen es que su hijo pues era un electricista y que su último objetivo en la vida era terminar matándose, bueno, pues en eso, en la guerra, ¿no? Y creo que estar todo el tiempo recordando esas rutas para acabar con un conflicto es el periodismo de paz que Ujú, defiendo. ujú.
Joder, es Que lo he que, explicado también. Sí, al final es crear que, una nueva narrativa en claro, la que no solamente se cuente cuántas bombas han caído, sino que a quién le ha afectado realmente, ¿no? Y qué queda detrás. Ujú. Pues muy interesante, la verdad. yo es que me he quedado sin palabras, me he quedado tonta escuchándote. Digo, joder, qué chulo. Pero bueno, siguiendo con lo que ha dicho María, le hemos preguntado a nuestra audiencia, Ujú. nuestros queridos canceladers, Nuestros cancelados, mi familia, Muy bien. básicamente. no, Sí, sí. nah, sí, no, pero le hemos querido preguntar a nuestra audiencia qué quieren saber de ti y qué Ujú. quieren escuchar en este podcast. Y empezamos con las preguntas, ¿no? Sí, la primera pregunta es de Alex, que es un chico de 21 años que va a ser futuro bombero. Vale. Buenas canceladas. Una pregunta para Patricia sería si conserva su horario cuando reporta la guerra en el campo de batalla, si sigue teniendo las 8 horas de jornada laboral, si trabaja a turnos por hora según salga o cómo. Bueno, aquí hay un poco de mezcla, ¿no? Porque primero, me explica, no, hay jornada laboral para un periodista No. y después, bueno, lo del tema del campo de batalla, lo que hemos comentado, que realmente contar la guerra es mucho más que estar en el campo de batalla, ¿no? Pero Sí, hay que contarlo, pero hay que contar todo lo que pasa, no solamente allí. Y en cuanto a la jornada, no. Yo soy freelance. Eso significa que cuando voy a un sitio, voy con mis recursos económicos y luego lo que consigo vender a los medios, pues es lo que recupero, ¿no? Hay veces, pues con la cobertura de la guerra de Ucrania, en ese sentido fue mucho más fácil porque la marea apostó, entonces yo ya sabía que iba cubierta en ese sentido, pero cuando estás ahí lo que quieres es aprovechar el máximo del tiempo posible e intentar producir lo máximo posible. Es cierto que cuando llevas muchas semanas, como la primera parte de la guerra, que me quedé 5 semanas y que fueron las primeras 5 semanas de la guerra, necesitas descansar en algún momento porque si no enfermas. O sea, si estás trabajando 16 horas todos los días, llega un momento en el que aparte no estás lúcida, ya no estás produciendo cosas de calidad, ¿no? Entonces tienes que buscar algún tipo de descanso en medio. Pero sí es verdad que una cobertura de 10 o 15 días, como por ejemplo las inundaciones de Libia, trabajas todo lo que puedes, duermes el poquito tiempo que te puedas permitir y ya está, porque hay mucho que hacer, mucho que ver, mucha gente que entrevistar y cuando vienes aquí, pues ahí descansas y repones fuerza. ujú. Y por ejemplo, en el caso de, bueno, en el caso de Ucrania ibas con la marea, pero por ejemplo en el país, Hmm. ¿existe todavía algún periodista contratado que Ah, tenga sí, tienes su... una plantilla muy grande. Sí, 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 sí. pero hay mucho más, hay, porque siempre se escucha, por ejemplo, en nuestro caso, que la gran mayoría son freelance y que al final la salida, por así decirlo, de la mayor parte de la gente que se quiere dedicar a este Hmm. tipo de periodismo está ahí. ¿Existe todavía la posibilidad de aspirar a ser plantilla Si cubriendo este quieres ser tipo de... plantilla, sí, claro. A ver, es verdad que somos muchos freelance por diferentes razones. A mí es que me gusta hacerlo y me gusta tener como diferentes espacios en los que contar diferentes historias y siempre lo he sido en realidad, entonces también ya bueno, estoy habituada. Pero claro que hay muchísima gente en plantilla en todos los medios de comunicación grandes, que son la base y luego tienen colaboradores y los recorridos son diferentes en realidad para muchos de estos medios como la puerta de entrada es hacer el máster, ¿no? Que te ofrece ese Ujú, medio como RTVE o como El País o como El Confidencial, que ya de alguna manera estableces un vínculo previo. Pero sí es verdad que ahora se vuelven a fortalecer algunos medios, como citabas El País, después de años de reducción de las redacciones de una manera brutal, ¿no? ujú. Y que al final para lo que perjudicaba era la calidad de la información. Así que quien quiera estar en una plantilla, si hay vías, lo que pasa es que no siempre se consigue. Es más complicado que hace unos años, eso es cierto. Claro. Bueno, continuamos, ¿no? Continuamos con Inmaculada, que es auxiliar de enfermería y Mi tía. María, otra pregunta que a mí siempre me llama la atención cuando están cubriendo las guerras, ahora esta nueva de Gaza y todo eso, que había unas chicas rubias monísimas con unos tirabuzones y el casco puesto, y siempre que salía decía Antonio, oye, esa criatura con sus tirabuzones y el casco, que digo yo que esa sección de rulos y pintura, ¿dónde se la hacen? ¿En los coches? O a ver, es una pregunta que aunque pueda parecer simple, tiene mucha dimensión detrás, porque muchas veces se le exige a las periodistas más requisitos estéticos que a los hombres en estas situaciones y quiera que no salir en la pantalla como decente cuando estás en mitad de una guerra, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que hay dos dimensiones de lo que estamos planteando. Hay una que es no tienes por qué, o sea, que no debería de ser una obligación. Em, y creo que en la vieja escuela
era menos habitual que se cuidase tanto la apariencia, entre otras razones porque desgraciadamente había mucho más machismo también en la profesión y entonces si de repente pues te arreglabas un poco más para hacer el directo, podían ridiculizarte los compañeros, ¿no? Eso afortunadamente ha cambiado porque cada vez tenemos compañeros y compañeras más feministas, más formados y que también se cuidan. Entonces es verdad que en las últimas guerras hemos visto muchas compañeras, además más jóvenes, que sí que efectivamente pues se cogían su plancha y se hacían las ondas antes de salir, a veces en el coche, a veces en el hotel, o se ponían sus labios rojos. Y también ha habido quien lo ha criticado. Yo creo que es no conocer primero lo que es una guerra, porque una de las formas de resistencia, y eso era muy evidente en Ucrania, de las mujeres ucranianas, era mantener el cuidado personal, ¿no? Pintarse las uñas o pintarse los labios de rojo, eso pasaba en la Segunda Guerra Mundial como forma de resistencia, de cuidado y por tanto también de salud mental, y otra es la libertad personal, ¿no? Entonces hay compañeras que efectivamente se pueden hacer la sonda y ponerse los labios rojos y otras que no es su estilo y que probablemente tampoco lo sea cuando están en su vida civil aquí, ¿no? Y a mí me parece que eso refleja también algo maravilloso que ha pasado y es que ahora hay la mayoría de los periodistas que cubrimos conflictos y crisis humanitarias son mujeres las plumillas, las redactoras, ¿no? Y hay una mayoría de hombres todavía en el fotoperiodismo y en los camarógrafos. Y por eso, porque somos mayoría, pues hay una diversidad enorme, tanto en estilos como en enfoques, como en formas de presentarnos cuando estamos delante de la pantalla, de la Claro, cámara. 100%. En relación con esto, el hecho de ser mujer periodista, pues obviamente ser mujer en cualquier contexto pues tiene una implicación diferente por cuestiones de vulnerabilidad y de construcción social, etcétera. En relación con todos estos lazos del patriarcales, tenemos la pregunta de Estela, que es estudiante de traducción y es nuestro público hoy. ¿Hay realmente más riesgo por ser mujer periodista en coberturas internacionales? Eso realmente para nosotras nos llama mucho la atención porque hemos hablado con otras periodistas en otras ocasiones. Por ejemplo, hablamos con Eva Bajameida en un congreso y nos comentó que ella no siente que haya una diferencia a nivel de seguridad, pero por ejemplo, yo me imagino, yo misma, tener que hacer una cobertura, aunque sea en Albacete, Mm. pero el hecho de irme sola y tener que quedarme sola en cualquier sitio que desconozco, considero que existe una vulneración mayor, o sea, una vulnerabilidad mayor al ser yo una mujer que si fuera un hombre, quizás por un miedo autoconstruido, ¿no? Pero realmente no existe ese mayor riesgo, ¿o sí? Yo como Bebaba no lo he percibido, en el sentido de que sí sabemos que hay con respecto a los compañeros, a lo mejor quizás mayor riesgo de violencia sexual, pero tampoco es exclusiva nuestra. Quiero decir que ahora también se castiga a los hombres y se vulnera su derecho a través de la violencia sexual, con lo cual en realidad en general corremos los mismos riesgos. Y además que en los conflictos la mayor parte de los riesgos son una cuestión casi de suerte. Tú puedes estar muy preparada, saber muy bien cómo moverte, ser precavido, hacer análisis de riesgo, pero si cae un mortero, tú no puedes prever dónde va a caer, ¿no? Entonces, yo no he percibido eso. Lo que sí creo es que antes se hablaba mucho del tercer género y era una teoría que había entre las reporteras que era que cuando tú eres reportera en contextos muy masculinizados y machistas, ¿no? Como en determinadas sociedades, bueno, como la nuestra, perfectamente si hubiese un Mm. conflicto, ¿no? El hecho de que seas periodista, como que ya no eres ni mujer ni hombre, sino como ese tercer sexo, ¿no? Y para mí es totalmente erróneo porque es creerte realmente que tu condición de periodista o el oficio te convierte en algo cuando siempre vamos a ser mujeres antes que cualquier Te cosa, ¿no? deshumaniza de alguna manera. No, y que, por ejemplo, en la plaza de Tahrir, en la revuelta de Egipto de 2011, en el momento en el que las turbas, ¿no? Las hordas de manifestantes vieron que había impunidad para ejercer la violencia sexual, la ejercieron contra las periodistas también, las periodistas occidentales, ¿no? Que cuando estaban protegidas porque había un contexto controlado de seguridad, pues entonces sí, tú eres esa periodista a la que no vamos a atacar, pero si atacamos a las locales. Pero cuando se desmadra todo y sabes que ya tienes impunidad, te van a atacar. Pero también atacaban a los hombres y los apalearon y los torturaron en otro sentido, ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos que tener presente cuáles son los riesgos cuando las situaciones se desmadran y tú tienes la condición de que probablemente sufran más violencia sexual y a lo mejor a los hombres les torturan más, ¿no? Pero efectivamente, la condición de mujer. Lo que pasa es que yo creo que ahora el feminismo nos ha hecho ser más conscientes, ¿no? De todas las violencias que sufrimos, pero al mismo tiempo no me gustaría que eso se tradujese en una permanente sensación ni de inseguridad, ni que eso se tradujese en normativas que
que de alguna manera nos sobreprotegieran, Ujú. porque creo que lo que tenemos que rabiosamente defender siempre es la libertad de las mujeres. Ujú. Claro, porque a raíz de lo que has comentado de las periodistas locales y las internacionales, tú por tu condición o tus compañeras por ser occidentales o, no sé, ser simplemente internacionales e ir a un país, a las locales sí que sufren más esa violencia y a vosotras se os respeta más simplemente por eso. Es que... No tanto que se respete, yo me refiero a que, por ejemplo, en Tahrir a las mujeres egipcias, no las Ujú. periodistas solamente, sufren muchísimo acoso sexual por las calles, eso es un gran problema que hay en la sociedad. Las mujeres occidentales también, pero en esa plaza, mientras estaba controladas las manifestaciones, no se atacó a las periodistas. Una vez que se desmadró la situación y que ya no había ningún tipo de control, se atacaron tanto a las mujeres locales y a las periodistas locales como a las extranjeras. Em, pero diré que, por ejemplo, en mi caso, donde yo he sufrido una sensación de mayor inseguridad ha sido en Estados Unidos, no ha sido en ninguno de estos países, ¿no? Porque tiene que ver también con, pues dependiendo de dónde vas, ¿no? Y al final Estados Unidos es un país de muchísima desigualdad, de muchísima exclusión y hay estados y ciudades donde realmente eh, hay muchísimo más riesgo para la integridad que en la mayoría de estos países, donde además cuando tú vas a un conflicto, la mayor parte de la población se siente agradecida porque estés denunciando lo que es intolerable, lo que nunca debería de haber ocurrido. Y en general se crea una red que intenta evitar que te ocurra nada, ¿no? Porque sigue siendo importante frente a la impunidad que se narre lo que ocurre. Entonces, quienes te protegen normalmente son las personas que te reciben en su país, en su territorio, en esos contextos de violencia. Ujú. Que, Además, al final también, perdón, que te he cortado, el atacar a un periodista es casi una cuestión diplomática, ¿no? Porque realmente cuando un periodista estadounidense, por ejemplo, es atacado en Libia, el gobierno estadounidense responde, ¿no? De alguna manera, aunque Bueno, el sea, estadounidense no tanto bueno, como, aunque sea claro, como los bíblico en ser, europeos. ¿no? Pero Ujú. No, claro, a ver, lo estamos viendo con los asesinatos de periodistas en Gaza, ¿no? ujú, Si los más de 80 periodistas que ya han sido asesinados en la Franja de Gaza por parte de Israel, de manera claramente premeditada en muchos casos, fuesen periodistas occidentales, habría cambiado la situación, lógicamente, porque claro. con que hubiesen matado a uno, quiero decir, porque si hacemos una extrapolación, proporcionalidad de cuántos periodistas españoles serían, ¿no? Si tenemos en cuenta que en la franja hay 2,5 millones de personas viviendo y aquí somos 48 millones, serían más de 1.500 periodistas, ¿no? Imaginaos que fueran 1.500 periodistas occidentales, se pararía el mundo. Ujú, Entonces, eso tiene que ver con el racismo, ¿no? Y con el eurocentrismo y con la claro. islamofobia y demás. Entonces, cuando es un periodista occidental, por una parte se le da más credibilidad, y esto es terrorífico, y por otra parte, desde Occidente, y por otra parte, su vida tiene más valor. Ujú. hablando de toda esta vulnerabilidad, la segunda pregunta la envía María. Yo te quería preguntar cómo gestionas el miedo, pues imagino que hay muchos momentos de tensión en ese tipo de conflictos. ¿Tienes algunas técnicas personales para evadirte o gestionar, bueno, el miedo y todo el estrés que conlleva? Ujú. Bueno, es que escribí un libro sobre el miedo, así Sí, que es mi tema. miedo, tal cual. Claro, claro. Me sigue interesando muchísimo, además. Y me gusta cómo experimentarlo para entender qué hace con nosotras el miedo, ¿no? Claro, hay muchos momentos en los que pasas miedo. Yo soy una persona, además, miedosa en general, no tanto cuando estoy haciendo este tipo de trabajos, pero como en espacios normales, es cuando me entra el miedito. Yo creo que por una parte el ser consciente, ¿no? De qué es lo que te está generando el miedo, si es realmente racional, qué está haciendo contigo físicamente, si estás perdiendo el control. Y hay cosas que son miedos irracionales, pero que son reales, ¿no? Y bueno, pues te hacen que no tengas una respuesta racional. Pero en estos contextos, en realidad, claro, es que si tu vida está permanentemente en riesgo o en muchos casos en riesgo, lo tienes que evaluar antes, ¿no? Entonces tú sabes, en mi caso lo que funciona es, yo me siento muy privilegiada de poder ejercer el periodismo en el que creo. Y me siento absolutamente privilegiada de poder ir a estos sitios y contar lo que está ocurriendo y recoger los testimonios de la gente. Entonces, lo que pase para mí es como va aparejado a ese privilegio.
obviamente hay circunstancias en las que sientes que estás en riesgo y te entra el temblor y ahí tienes que medir si hay, ¿no? Pues dónde tienes que ir o cuáles son las medidas de seguridad que tienes que adoptar y demás. Pero creo que todo es evaluar si te merece la pena. Y cuando tienes muy claro que sí te merece la pena porque es tu forma de estar en el mundo y lo que da sentido a tus días, entonces el miedo pasa atrás porque no es lo importante, ¿no? Tú no eres lo importante, sino por qué estás ahí. Tiene que ver con la forma ética de concebir también el periodismo, ¿no? Claro. Y en relación con esto, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que muchas veces creo que no se habla lo suficiente. ¿Cómo te llevas tú con tu privilegio? Hmm. Porque el hecho de ser consciente de soy una mujer española, de que tengo una estabilidad económica, tengo una protección, ¿cómo te llevas tú con eso cuando estás en ese tipo de contexto? Hombre, me llevaría peor si fuera estadounidense de la CNN, ¿no? Pues claro, por supuesto. Quiero decir que mi privilegio es poder dedicarme a lo que me gusta Mm, y a lo que me apasiona. Más allá de eso, ni creo que siendo además del sur, ¿no? Que mm, siendo andaluza, que tiene otras discriminaciones aparejadas, siendo freelance, que significa que desde luego no hay una bonanza económica por mi trabajo, a mí el privilegio me parece el poder dedicarme, como decía, a esto. Entonces, lo llevo muy bien porque tiene que ver con, no con una militancia, porque creo que el periodismo y la militancia en determinado sentido tienen que ir separados, aunque yo me considero defensora de los derechos humanos y periodista, pero tiene que ver con que si no fuese esto, intentaría dedicarme a la defensa de los derechos humanos. Entonces no lo vivo como un privilegio, sino como una forma coherente de eso, de a lo que dedico mis días, ¿no? mm. Bueno, y María tiene otra pregunta también para ti. Luego otra, ¿cómo llevas cuando vuelves después de algún conflicto? ¿Cómo es tu primera semana de nuevo en tu casa, en un lugar totalmente distinto, con otra rutina? Y bueno, pues viendo alrededor otro tipo de vida totalmente distinta a la que ves. Mm. Bueno, eso tiene un proceso que es como de descomprensión, ¿no? De cuando estás buceando. Tiene una parte que es, normalmente llegas muy cansada, entonces porque has dormido poco, porque has comido mal, porque estás cansado y demás. Entonces hay una parte de descanso, ¿no? Y de alimentación sana y rica. Y luego en general es que yo creo que si quieres dedicarte a documentar vulneraciones de derechos fundamentales, sea desde el periodismo, sea desde la investigación, tienes que cuidar mucho psicológicamente, ¿no? Tu estado. Entonces, para cuidarlo significa que el resto de facetas estén bien. Y para eso significa encontrar el goce, o sea, no somos mártires, ¿no? Entonces significa pues tener tu red de amistades bien cuidada, encontrar muchos espacios de diversión, de disfrute, de goce, em, emocionalmente cuidarte también, practicar algún tipo de deporte o yoga o meditación o lo que sea, para que tú estés, bueno, serena, ¿no? Porque ves muchísimo dolor e injusticia, ¿no? Y por eso es tan importante la alegría para compensar, porque si no te olvidas realmente de por qué lo estamos haciendo y es porque amamos la vida y queremos que todo el mundo la pueda disfrutar igual que nos gusta disfrutarla a nosotras, ¿no? Y si no te conviertes en escribano del horror y ya está, y aquí vienes a sufrir y todo lo contrario. Mm. A raíz de esto, una de las preguntas que más he repetido es si en algún momento la felicidad y la alegría que tú has podido construir en tu vida eh, pues no se ha visto equiparada al dolor que ves y has decidido dejar de retransmitir y contar este tipo de hechos que al final se sufre mucho viviendo porque lo estás viviendo con ellos y decir yo me vuelvo a mi casa y estoy tranquila y escribo columnas y me voy los sábados a Estepona o donde sea, a la playa a vivir. No, porque cuando vas a cubrir este tipo de escenarios, ya sea de violencia o de crisis humanitaria o de lucha por los derechos, lo que te encuentras además de esa violencia, ese dolor, esa gente muy vitalista, que te enseña muchísimo, muy apasionada y que de alguna manera te sientes parte de toda esa ola que está intentando pues luchar contra las hidroeléctricas, no tiene por qué ser solamente la guerra, ¿no? O contra las redadas racistas o en una plataforma afectados por la hipoteca. Entonces, la suerte de compartir espacio y aprender de gente tan valiente y luchadora es lo que realmente te hace seguir en esto, ¿no? Entonces, nunca me he planteado dejarlo. Lo que sí sabes es que vas aprendiendo que hay cosas que te hacen bien y cosas que no. Y a mí, por ejemplo, me agredía mucho
y dejé de hacerlo, investigar los feminicidios, los asesinatos por violencia machista aquí, en España, ¿no? Porque cuando empezaba a hablar con los familiares, con la superviviente en algunos casos, a investigar qué había pasado con el agresor y todo eso, físicamente me sentía fatal, ¿no? Porque había creo que seguimos sin entender realmente todo lo que hay detrás de la violencia de género, ¿no? Y cómo nos interpela a todas. Entonces, pues bueno, me di cuenta que me enfermaba y eso dejé de hacerlo. A raíz de esto que comentas, me gustaría preguntarte cómo un periodista o una periodista tiene que, no sé, salirse un poco de su papel de persona para contar todas estas cosas. ¿Te curte el tiempo? ¿Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer? Yo creo que tienes que medir si realmente, aunque te drene, aunque te afecte, sientes que es lo que quieres hacer. Porque yo sí creo que tiene que afectarte. En el momento que no te interpela, que no te indigna, que no te rabieta, que no te duele, por una parte no estás conectando con lo que tienes que contar y con ese dolor, ¿no? que tienes que contar, y por otra parte no vas a ser capaz de transmitirlo con la potencia para que quien lo reciba de alguna forma también le llame a la acción. Entonces, claro que te curte. Y hay temas además que lo vas a hacer tantas veces que hay un momento en el que dices, mira, yo ya no lo voy a hacer porque no me va a indignar tanto ni me va a doler tanto. Yo pongo siempre el ejemplo de la pobreza energética, ¿no? Yo la primera vez que fui a una casa en la que había moho en las paredes de donde dormían los peques y era imposible que hicieran los deberes porque estaban pasando muchísimo frío aquí, en este país, en España, pues eso lo escribí con la mayor de las rabias posible, ¿no? Probablemente si lo contase ahora, después de haberlo contado tantas veces, ya no. ¿No? Porque como que llegaría allí pensando que ya sé lo que me va a encontrar. Luego llegas y te encuentras otras cosas y te vuelves a indignar. Pero si sientes que piensas que ya sabes lo que te van a contar y que entonces lo vas a contar como si fuera un informe técnico, deja ese tema, porque te has quemado en ese tema y ya no es válido, te tiene que atravesar. Otra cosa es, a mí lo que me funciona y lo que siempre me ha parecido es que a mí me atraviesa, pero cuando lo escribo, cuando lo cuento, vuelve a salir, ¿no? Y me hace bien, o sea, me hace bien experimentar eso, sentir que de alguna forma estoy contribuyendo, aunque sea como una hormiguita, a que eso no se acepte como lo normal y luego sale. Si se te queda dentro, entonces cuando hay que trabajarlo, claro. Pues muy relacionado con lo que estábamos comentando, Sergio tiene una pregunta en relación con la intervención en este tipo de casos y la implicación. Buenas, pues yo quería preguntarte acerca de cómo es hacerte cargo, ¿no? De retratar una realidad en la que no puedes o debes intervenir directamente, encima estando allí, sino tener que esperar a que sea tu trabajo el que tenga ese efecto, ¿no? Que uno puede desear. Gracias. Bueno, cuando cuentas, cuando preguntas, ya estás interviniendo. Es decir, las personas que están sufriendo o han sufrido violencias o conflictos o vulneraciones como desaparición forzosa o violencia sexual, en la mayoría de las ocasiones están en contexto de total impunidad. Es decir, saben que no va a pasar nada con su caso, ni con los victimarios, ni nada. Entonces, que haya una periodista o un periodista que se le acerque para preguntarle qué pasó, cómo hizo frente a esa situación, cómo le sigue afectando y qué quiere que pase con esas personas, de alguna forma lo que le viene a decir es lo que te ocurrió nunca debió de ocurrir. Y eso es la única reparación que van a sufrir en su vida. Entonces, de alguna forma estás esto que se dice, ¿no? Que la justicia tiene que ser reparadora cuando no hay justicia, el que te pregunten cómo es posible que te ocurriera esto representa que hay un sitio donde eso es intolerable. Entonces ya estás interviniendo. Y luego hay otros escenarios como por ejemplo el hecho de que Israel no haya permitido durante meses entrar en la Franja de Gaza a la prensa internacional, pues ha hecho que muchas periodistas, como en mi caso, hayamos decidido que teníamos que hacer otras cosas, ¿no? Es decir, si no me dejáis entrar, pues vamos a hacer un manifiesto, vamos a organizar eventos para denunciar el genocidio y demás. Yo creo que lo que nos mataría, y que por eso nos dedicamos a esto, es la impotencia. Y el periodismo te da como el espejismo de sentir que estás haciendo algo. Claro. Bueno, La siguiente pregunta a raíz de todo esto es de Adil. Tiene 21 años y ella estudia ingeniería. A ver. Hola chicas, ¿qué tal? Pues tengo dos preguntas para Patricia Simón. La primera sería, ¿cómo describiría la sensación de tener que transmitir de manera objetiva una realidad con la que no está de acuerdo y la manera en la que le afecta a ella personalmente? Es que claro, lo de objetividad es, yo diría, con rigor,
con honestidad, ¿no? Lo que decimos, la objetividad no existe porque al final está la subjetividad tuya de por qué pones la atención en esto y no en otro, ¿no? Porque estamos poniendo la atención en lo que ocurre en la franja, pero no lo hemos puesto en Sudán del Sur. Al final tú estás eligiendo todo el tiempo un espacio, una injusticia, un enfoque. Entonces, yo lo que intento por una parte siempre es documentar, como decía, los testimonios, lo que está pasando de la forma más diversa, ¿no? Y con el mayor número de voces posible, pero no quedarme en documentar el sufrimiento porque eso no transforma nada, sino todo el tiempo decir, bueno, ¿y quiénes son los responsables de que esto ocurra? ¿Y qué están buscando? ¿Es el lucro económico? ¿Es el ganar peso político? Y señalarlo, porque en el momento en el que lo señalas y identificas cuáles son sus intereses espurios, ¿no? Es decir, es que estas personas que están ahora mismo en la calle en Melilla es para que este partido político tenga más votos y por tanto se quede con las concesiones del contrato de basura de la ciudad autónoma de Melilla. Claro, dices, ¿en serio estáis generando todo este dolor para ganar dinero? Y cuando señalas quiénes son y cómo lo están haciendo, ahí tienen un problema reputacional. Entonces, ahí es donde tienes que unir el reporterismo con la investigación y siempre buscar a quiénes son los responsables. Ujú. Bueno, pasamos a un bloque un poco también sensible, podemos decirlo, que es la familia de los periodistas, ¿no? Que es una cosa al final que, bueno, nuestra familia sí que lo piensan, pero el resto de familia supongo que no. Por ejemplo, mi tía hace una pregunta que, sin ningún tipo de doble sentido, por supuesto, en relación con el tema de la seguridad, que es lo que más le preocupa. Vale. Pregúntale a esa muchacha. Dice mi tía que qué piensa tu madre de que te hayas ido ahí fuera donde está la guerra, que si no te puedes ir detrás del Paquirrín y de la Pantoja, ahí en Fuengirola. ¿Qué piensa su madre? Pues mi madre y mi padre, que falleció hace 2 años, siempre han sido muy respetuosos con permitirme hacer lo que quisiera. Nunca me han dicho ni bien ni mal. O sea, tampoco me han dicho vete a la guerra, ¿no? Sino no se han pronunciado, cosa que yo agradezco muchísimo porque sí que es verdad que eres consciente de que tú estás preocupándole o generándole sufrimiento. Y por ejemplo, yo creo que cuando empezó la guerra de Ucrania, claro, la guerra de Ucrania empieza y hay semanas donde estábamos en Kiev y no sabíamos, parecía que las tropas rusas iban a entrar en cualquier momento, pero había momentos en los que pensábamos que iba a haber un ataque químico, que podía haber un ataque nuclear, o sea, pasó de todo en aquella semana, ¿no? Y yo sí me pregunté hasta qué punto no estaba siendo egoísta, ¿no? De por estar haciendo lo que yo quería hacer, pues que probablemente, aunque mi madre no me lo dijo, pues estaría sufriendo mucho, ¿no? O mis hermanas también, me consta. Y me acuerdo que, bueno, hubo un momento en el que parecía inminente que iban a entrar las tropas y que podía haber ataques muy fuertes contra el centro de la ciudad y yo salí un par de días a Cracovia porque necesitaba como que ellos respirasen, darles un respiro y que cuando volviese a entrar, de alguna manera, como que ya el cuerpo se les había hecho, ¿no? Porque ya habían estado en esa tensión. Y fue la decisión que tomé. Yo creo que nos pasa a muchas, ¿no? Que sufrimos porque sabemos que ellas sufren, aunque sea en silencio. Vaya, mi abuela no para de decirme que no le gusta nada a lo que estoy estudiando. Y yo, bueno, abuela, pues yo estoy en cuarto, vas tarde. Claro, mi abuelo pobre se espera que cuando yo acabe este año la carrera, él siempre me dice, no, tú vas a ir con una furgonetita a cubrir la feria, te vas a ir a Ronda, y se tira uno por el Tajo, y yo, Que eso está genial, que es muy pero bonito, pero que no sé, yo no te puedo prometer nada. Es normal. no, eso está genial, a mí me encanta. Pero claro, la cabra tira al monte y nosotras no estamos aquí hablando contigo precisamente para conocer todas estas historias, ¿no? Entonces, pues sí. Luego se sienten orgullosos también, ¿eh? En Sí. cualquier caso, porque además yo creo que lo que decíais del periodismo local, para mí creo que en el siglo XXI no tiene sentido. Es verdad que yo la mayor parte de lo que hago es internacional, pero también hago muchas entrevistas, intento hacer siempre aquí también vincularlo, ¿no? Con el tema de migraciones y tal, porque vivimos en un mundo globalizado y eso significa que todo está ultra hiperconectado. Y luego hay otra cosa muy importante y es cuando tú haces internacional,
todos son palmaditas en la espalda. Cuando haces periodismo local y denuncias, ¿no? Pues los temas de corrupción en un pueblo, en una ciudad pequeña, del alcalde o el partido político que para conseguir eso, la concesión de la recogida de basura, ha hecho corrupción y lo denuncias en una radio local, las consecuencias son inmediatas. Claro, Y eso no es muy solamente para peligroso ti, realmente. O sea, ahí es donde se juega el pan, porque van contra ti, van contra tu familia, a lo mejor ya no les contratan para un plan de claro. empleo, y eso yo lo he vivido, y las mismas personas que cuando vas a Palestina te dicen genial, cuando denuncias la violencia en un centro de menores, ¿no? En tu ciudad, entonces ya desaparecen esos aplausos. Entonces yo siempre digo que además de que son quienes más arriesgan cuando hacen periodismo en los periodistas locales, incluido en nuestro país, son quienes generan ciudadanía, porque yo Mm. cuando llego a una ciudad nueva, lo que escucho es la radio local para saber cuáles son los temas importantes, cuáles son las actividades culturales, cuáles son las personas relevantes, ¿no? Cuáles son los referentes, y yo me empiezo a sentir ciudadana de cualquier sitio cuando empiezo a consumir los medios locales, que son los que generan cohesión. Qué bonito. Me gusta mucho la frase. La última pregunta, porque ya hay que ir terminando, viene parte de Rufina, de 79 años, y la abuela de María, porque es que nuestras abuelas de verdad que están muy preocupadas por nosotras todo el Claro. rato. Y nosotras por ellas de que lo estén, porque al final, claro. No viven, Totalmente. no viven, se acuestan pensando dónde van a estar mis nietas. Así que lánzala, Lidia. Eso, que por qué no se puede frenar la guerra, que con tantos países que se ponen de acuerdo con esto, no pueden frenar a esas personas, que no maten más criaturas. A mi parecer, tú dices una persona con 80 años, una persona... Totalmente. Rufina está Muy enfadada. muy enfadada, Como porque- todas estamos, como claro. todas, y nadie nos hace caso. Por favor, hacerle caso a Rufina. ¿Por qué no pueden parar las cosas simplemente? Porque es un negocio muy lucrativo, y entonces quienes promueven todos estos conflictos en realidad están promoviendo la industria armamentística, el control social, todos los acuerdos que tienen para investigación y desarrollo, ¿no? De las cámaras de alta, bueno, de identificación facial con la inteligencia artificial, todas esas grandes industrias que se están comiendo nuestros recursos, por ejemplo, la Unión Europea, que deberían de ir para la investigación del cáncer, ¿no? Y que se lo lleva la aeronáutica para el tema de las vallas de Ceuta y Melilla, pues es el negocio de la guerra y del control social. Y creo que mientras no exijamos realmente que nuestros gobiernos paren con la industria armamentística, van a seguir habiendo guerras en todo el mundo. Ujú. Bueno, ella también preguntaba, ya fuera de la Mm. grabación, y además yo creo que es la pregunta que han querido hacernos todo nuestro entorno, pero que nunca la hacen, es, ¿tú te sientes reconfortada por tu trabajo? ¿Merece la pena realmente? A mí es lo que más me gusta en el mundo. O sea, yo decía antes, ¿no? Que el resto de facetas, las amistades, el tiempo de ocio, la lectura, sin la cual no podría vivir, pero cuando me siento más yo, más plena, es cuando estoy en el terreno reporteando e investigando. Y por eso decía antes que es un privilegio absoluto el poder estar en contacto con personas tan diversas, con realidades tan diversas, el privilegio que supone llegar a un sitio y preguntar, y que desde una intelectual increíble a una lideresa de una comunidad, a un señor que acaba de hacer un viaje migratorio durísimo, te respondan, ¿no? A las inquietudes, al por qué, que es lo que le estamos preguntando todo el tiempo en realidad a la gente. Eso te está nutriendo todo el tiempo, y además te está haciendo estar muy conectado con el resto de la gente, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de crear comunidad, de el periodismo es crear comunidad todo el rato, entender al otro. Y sobre todo, para mí lo más interesante es entender al que no me gusta, al que es lo contrario a lo que yo soy, al que preferiría que no existiese en muchos casos, porque si no entiendo cuál es el mecanismo, ¿no? Los mecanismos de esta persona, no voy a poder intentar combatir esa injusticia o esa realidad. Entonces, a mí realmente sí me parece de los oficios más bonitos del mundo. Mm. Sí. Pues muchas gracias. ¿A Hasta aquí vosotras? las preguntas. Encantada. Canceladers, os hemos traído una clase de periodismo de verdad. De la mano de Patricia Simón. Como los libros estos de periodismo para bobos, ¿no? Que hoy es todo explicadito. No, para todos. bobos no, Para tampoco. bobos no. No os vamos a degradar a eso. No, por supuesto que no. Muchísimas gracias a vosotras, y nada, nos encontraremos seguro en más espacios. Sí, Esperemos que sí. esperemos. Pues sí, esperemos. Yo también quería decir muchas gracias, y también que es que las preguntas me han encantado, porque al final A mí también. nos han dado una visión mucho más general que nosotras, como tan metidas que estamos en el periodismo, no podemos verlas muchas veces, ¿no? Así que yo creo que ha sido genial y me encanta escucharlo, vaya.
Y nada, ahora os dejamos como siempre con un spot para la prevención del alcoholismo. Bueno, vaya ciego que pillamos en casa de Iván, ¿eh? Todo loco, ¿eh? A mí el dron ese ya me mató. Y los chupitos de tequila... ¡fua! Pues yo... no sé. ¿No sabes el qué? Que la fiesta estuvo bien, pero... creo que nos pasamos un poco. Llevo todo el día con una resaca del copón y encima no puedo estudiar nada. Yo creo que si te tomas un par de chupitos más... Que encima con Alicia la cosa no funcionó. Con tanto beber aquello no se ponía como se tenía que poner y no pudimos hacer nada. ¿Entendéis? Mira, me parece que este fin de no voy a beber. Además, vamos a hacer la excursión esa a Sierra Tejeda con los amigos de Alicia. Con vosotros todos los planes son salir a beber, pillarnos un ciego. Que no me compensa. ¿Pero qué dices, tío? Yo. ¿Pero dónde vas? Más información en el WhatsApp 620 028 418. 620 028 418. Proyecto Prevención 2.0. Junta de Andalucía. Tu salud nos importa. Asociación Cívica para la Prevención. Cancelada. 4 chicas chulísimas con micrófonos de dudosa calidad. Síguenos en nuestras redes sociales, @canceladaspodcast, para enterarte de todas las novedades, que no son muchas.